Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo genial y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que su copyright que a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí las series turcas. Pero esta vez vamos a ser eficientes y a disfrutar de historias cautivadoras sin comprometer meses de nuestras vidas. ¿Has escuchado bien? Hoy les traigo una lista imperdible de 11 series turcas cortitas, de esas que te enganchan desde el primer segundo y que terminas en un fin de semana. Todas tienen un máximo de 12 episodios, así que prepárense para maratonear. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, cultura turca y mucho más, así que no te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta familia, mil gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra lista de series turcas cortitas que te dejarán con ganas de más, pero sin la necesidad de dedicarles una eternidad. Prepárense porque aquí vamos. En primer lugar, tenemos Immortals. Esta serie de vampiros es perfecta para los amantes del copyright nero. Con solo 8 episodios, te sumerge en un mundo oscuro y lleno de intriga en Estambul. Mua es una joven convertida en vampiro que busca vengar la muerte de su familia. La acción superíndice 3N, el romance y la mitología se entrelazan en esta producción superíndice 3N de Netflix que te mantendrá al borde de tu asiento. Además de ese, el ambiente superíndice 3 tico y la fotografía son espectaculares. Profundicemos un poco más en lo que hace a Immortals una serie tan atractiva. La historia de Mua no es solo una simple búsqueda de venganza, es una exploración superíndice 3N de la copyright vida, la identidad y la lucha por encontrar un propio superíndice 3 sito en la oscuridad. La ambientación superíndice 3N de Estambul, con sus calles antiguas y su rica historia, aún más menos de una capa extra de misterio y exotismo a la trama. Los creadores de la serie supieron aprovechar al máximo la ciudad como telu superíndice 3N de fondo, creando una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y llena de secretos. Además los efectos especiales, aunque no son de Hollywood, son lo suficientemente buenos como para sumergirte en el mundo de los vampiros y las criaturas de la noche. La serie también copyright N destaca por sus personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Dimitri, el líder de los vampiros, es un villano carismático y complejo, mientras que Carmen, la mejor amiga de Mua, es un personaje leal y valiente que la ayuda en su búsqueda de venganza. Immortals es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te deja con ganas de más. Si eres fan de las historias de vampiros con un toque turco, no te la puedes perder. La segunda recomendación superíndice 3N es Deep. Esta es una miniserie de 8 episodios que te hará reflexionar sobre el amor, el trauma y la redención superíndice 3N. Sair es un terapeuta que trabaja con personas que intentaron suicidarse. Un dúo conoce a Vilge, una joven con un pasado oscuro y atormentado. Juntos se embarcaron en un viaje emocional que pondrá a prueba sus límites. Es una serie intensa, con actuaciones brillantes y una trama que te atrapa desde el principio. Deep no es una serie fácil de ver. Aborda temas delicados como el suicidio, el trauma y la salud mental de una manera honesta y sin concesiones. Sin embargo, también Copyright N es una serie profundamente humana y esperanzadora que te recuerda la importancia de la conexión superíndice 3N, la empatía y el poder curativo del amor. La relación superíndice 3N entre Sair y Vilge es el corazón superíndice 3N de la serie. A medida que se conocen y se abren el uno al otro, descubren que tienen mucho en común. Ambos han sufrido copyright vidas y traumas en el pasado, y ambos luchan por encontrar un sentido a sus vidas. A través copyright S de su conexión superíndice 3N, aprenden a perdonarse a sí mismos y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Las actuaciones de Ilker Kaleli y Neslihan Atagul son simplemente magistrales. Kaleli interpreta a Sair con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, mientras que Atagul da vida a Vilge con una intensidad y una profundidad emocional impresionantes. La química entre los dos actores es palpable, lo que hace que su relación superíndice 3N sea creíble y conmovedora. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y reflexionar sobre la vida, Deep
es una excelente opción superíndice 3N. Continuamos con Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros, es una joya que no te puedes perder. Con 9 episodios en su primera temporada y 3 en la segunda, te sumerge en la vida de Cam Mañay, un famoso siku superíndice 3 logo y profesor universitario obsesionado con una joven bailarina llamada Duru. Fi explora temas como la obsesión superíndice 3N, el poder, el amor y la ambición superíndice 3N de una manera visualmente impactante y psicolu superíndice 3 gicamente profunda. Además, las actuaciones son impecables y la banda sonora es simplemente maravillosa. Fi es una serie que destaca por su copyright tica visual y su narrativa innovadora. Los creadores de la serie utilizaron una paleta de colores vibrantes y una cinematografía elegante para crear un mundo visualmente atractivo y estimulante. La banda sonora, compuesta por canciones originales y clásicos de la música turca, aún más menos de una capa extra de emoción superíndice 3N y atmos superíndice 3 esfera a la serie. El personaje de Cam Mañay es uno de los más complejos y fascinantes de la televisión superíndice 3N turca. Es un hombre inteligente, carismático y exitoso, pero también copyright N es un manipulador, un obsesivo y un socio superíndice 3 pata. Su obsesión superíndice 3N por Duru lo lleva a cometer actos cada vez más reprobables, lo que lo convierte en un personaje moralmente ambiguo que desafía al espectador a cuestionar sus propios valores. Serini Sarkaya, quien interpreta a Duru, ofrece una actuación superíndice 3N convincente y matizada. Duru es una joven talentosa y ambiciosa que sueña más menos a convertirse en bailarina profesional. Sin embargo, también copyright N es vulnerable e insegura, lo que la convierte en una presa fácil para la manipulación superíndice 3N de Cam Mañay. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del poder, la obsesión superíndice 3N y el amor. Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente y te cautive visualmente, Fi es una excelente elección superíndice 3N. En cuarto lugar, les recomiendo Persona. Esta miniserie de 12 episodios es un thriller psicolu superíndice 3 hico con toques de drama que te mantendrá adivinando hasta el final. Aga Belloilu, un oficial de justicia jubilado diagnosticado con Alzheimer, decide aprovechar sus últimos días para hacer justicia por su cuenta. Sin embargo, sus acciones lo llevan a un juego peligroso donde nada es lo que parece. Es una serie oscura con giros inesperados y una interpretación superíndice 3N magistral de Alok Bilginer. La premisa de Persona es intrigante desde el principio. Un hombre diagnosticado con Alzheimer que decide convertirse en justiciero antes de perder la memoria es una idea original y provocadora. A medida que Aga Belloilu se adentra en su misión superíndice 3N, la serie explora temas como la justicia, la venganza, la moralidad y la copyright vida de la identidad. Alok Bilginer ofrece una actuación superíndice 3N sobresaliente como Aga Belloilu. Logra transmitir la confusión superíndice 3N, la frustración superíndice 3N y la determinación superíndice 3N de un hombre que lucha contra la enfermedad y el paso del tiempo. Su interpretación superíndice 3N es sutil y matizada, lo que hace que el personaje sea a la vez creíble y en traumas menos hable. La serie también copyright N destaca por su guión inteligente y su dirección superíndice 3N impecable. Los giros inesperados y las revelaciones sorprendentes mantienen al espectador al borde de su asiento hasta el último episodio. La atmos superíndice 3 esfera oscura y opresiva de la serie contribuye a crear una sensación superíndice 3N de tensión superíndice 3N y suspense constante. Persona es una serie que te hará cuestionar tus propias creencias sobre la justicia y la moralidad. Si buscas un thriller psicolu superíndice 3 hico inteligente y bien actuado, Persona es una excelente opción superíndice 3N. La quinta opción superíndice 3N es The Protector. Esta serie de Netflix, que cuenta con 4 temporadas, pero con episodios cortos, es perfecta si buscas una historia de acción superíndice 3N y fantasua con toques de mitología turca. Hakan, un joven vendedor de Estambul, descubre que es el último protector de la ciudad, y que tiene la misión superíndice 3N de luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Es una serie entretenida, con efectos especiales decentes y una trama que te engancha desde el principio. The Protector es una serie que combina elementos de fantasía, acción superíndice 3N y drama en una historia emocionante y entretenida. La serie se basa en la rica mitología turca, lo que le da un toque único y original. La historia de Hakan, un joven común y corriente que se convierte en el protector de Estambul,
es una historia de superación superíndice 3N, responsabilidad y sacrificio. A Atayu Lusoy ofrece una actuación superíndice 3N carismática y convincente como Akan. Logra transmitir la transformación superíndice 3N de un joven inseguro y despreocupado en un copyright, roe valiente y determinado. La serie También Copyright N cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes y bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Los efectos especiales de The Protector son decentes para una serie turca, pero no son comparables a los de las producciones de Hollywood. Sin embargo, la serie compensa esta deficiencia con una trama emocionante, personajes en traumas menos hables y una atmu superíndice 3 esfera múgica y misteriosa. The Protector es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de fantasía y acción superíndice 3N con un toque turco. Seguimos con Aleph. Esta miniserie de 8 episodios es un thriller policuaco con elementos de misticismo y simbolismo islámico. Dos detectives, uno racionalista y el otro espiritual, deben resolver una serie de asesinatos que parecen estar relacionados con antiguos textos religiosos. Es una serie intrigante con una atmu superíndice 3 esfera oscura y opresiva que te mantendrá al borde de tu asiento. Además, la fotografía y la banda sonora son excelentes. Aleph es una serie que destaca por su atmu superíndice 3 esfera oscura y misteriosa, su trama intrigante y sus personajes complejos. La serie combina elementos de thriller policuaco con simbolismo islámico y misticismo sufu, lo que le da un toque único y original. La relación superíndice 3N entre los dos detectives, uno racionalista y el otro espiritual, es el centro de la serie. A medida que investigan los asesinatos, deben aprender a trabajar juntos y a superar sus diferencias para resolver el caso. La serie También Copyright N explora temas como la fe, la razón superíndice 3N, la justicia y la corrupción superíndice 3N. La fotografía de Aleph es excelente con imágenes oscuras y opresivas que contribuyen a crear una sensación superíndice 3N de tensión superíndice 3N y suspense constante. La banda sonora También Copyright N es muy efectiva, con música misteriosa y evocadora que complementa la atmu superíndice 3 esfera de la serie. Aleph es una serie para aquellos que buscan un thriller policuaco inteligente y bien producido con un toque de misticismo. En su copyright timo lugar, les presento Ethos. Esta serie de 8 episodios de Netflix explora la diversidad cultural y social de Estambul a través copyright S de la vida de un grupo de personajes muy diferentes entre su que se cruzan gracias a una siku superíndice 3 loga. Merim, una joven kurda de origen humilde y religiosa, comienza a asistir a terapia con Peri, una siku superíndice 3 loga laica y occidentalizada. A través copyright S de sus sesiones y de las vidas de otros personajes, la serie explora temas como la identidad, la religión superíndice 3N, la clase social y la salud mental. Es una serie inteligente, conmovedora y muy actual que te hará reflexionar sobre los prejuicios y las diferencias que nos separan. Ethos es una serie que destaca por su honestidad, su sensibilidad y su capacidad para abordar temas complejos de una manera sutil y matizada. La serie no juzga a ninguno de sus personajes, sino que los presenta como seres humanos complejos y contradictorios con sus propias historias y motivaciones. La relación superíndice 3N entre Merim y Peri es el corazón superíndice 3N de la serie. A medida que se conocen y se abren el uno al otro, superan sus prejuicios y aprenden a respetarse y a entenderse. La serie También Copyright N explora las vidas de otros personajes, como un rico empresario, una actriz famosa, un profesor universitario y un imán, cada uno con sus propios problemas y desafíos. Ethos es una serie que te hará reflexionar sobre tus propias creencias y prejuicios. Si buscas una serie inteligente, conmovedora y que te haga pensar, Ethos es una excelente opción superíndice 3N. La octava recomendación superíndice 3N es 7 faces. Esta es una serie Antolu superíndice 3 Jika, lo que significa que cada episodio cuenta una historia diferente con personajes y situaciones distintas. Cada episodio de aproximadamente una hora de duración superíndice 3N, explora diferentes aspectos de la naturaleza humana, como la envidia, la codicia, la venganza y el amor. Es una serie interesante y entretenida que te permite disfrutar de diferentes historias en poco tiempo. La belleza de las series Antolu superíndice 3 Jikas reside en su capacidad para ofrecer una variedad de historias y copyright neros en un solo paquete.
Siete Faces aprovecha al máximo este formato, presentando 7 historias únicas que exploran diferentes aspectos de la condición superíndice 3N humana. Cada episodio es una pequeña más menos a película independiente con sus propios personajes, trama y estilo visual. Esta diversidad hace que la serie sea muy entretenida y atractiva, ya que siempre hay algo nuevo y diferente que ver. Los temas que se exploran en 7 Faces son universales y atemporales. La envidia, la codicia, la venganza y el amor son emociones que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. La serie examina estas emociones desde diferentes perspectivas, mostrando sus consecuencias positivas y negativas. 7 Faces es una serie perfecta para aquellos que buscan una variedad de historias cortas y bien contadas que los hagan reflexionar sobre la naturaleza humana. Casi llegando al final de nuestra lista, tenemos Respect. Esta serie de 8 episodios es un thriller psicológico superíndice 3 Hico que te hará cuestionar la moralidad y la justicia. Ercüment Coallar, un abogado exitoso y obsesionado con el respeto, decide tomar la justicia por su propia mano cuando considera que el sistema legal no funciona. Es una serie oscura con escenas violentas y una trama que te atrapa desde el principio. Además la actuación superíndice 3N de Nejat y Grados Ailer es simplemente espectacular. Respect es una serie que no se anda con rodeos. Desde el primer episodio, te sumerge en un mundo de violencia, corrupción superíndice 3N e injusticia. El personaje de Ercüment Coallar es un antiguo copyright roe complejo y fascinante. Es un hombre inteligente, carismático y con un fuerte sentido de la justicia, pero también copyright N es un psico superíndice 3 pata obsesionado con el respeto que no dudaru en recurrir a la violencia para lograr sus objetivos. Nejat y Grados Ailer ofrece una actuación superíndice 3N magistral como Ercüment Coallar. Logra transmitir la inteligencia, el carisma y la crueldad del personaje de una manera convincente y perturbadora. La serie también copyright N destaca por su ritmo trepidante, su guión inteligente y su dirección superíndice 3N impecable. Respect es una serie que te hará cuestionar tus propias creencias sobre la justicia y la moralidad. Si buscas un thriller psicológico superíndice 3 Hico oscuro, violento y que te haga pensar, Respect es una excelente opción superíndice 3N. En du copyright cimo lugar, les recomiendo The Gift. Esta serie de Netflix, que cuenta con 3 temporadas, pero con episodios cortos, es una historia de misterio y fantasía que te transportará a los paisajes de Anatolia. Atille, una joven pintora de Estambul, descubre que su vida estuvo conectada a un antiguo sitio arqueológico superíndice 3 Hico llamado Göbekli Tepe. A medida que investiga su conexión superíndice 3N con este lugar mágico, Atille se adentra en un mundo de misterios y secretos ancestrales. Es una serie visualmente hermosa, con una trama intrigante y una banda sonora envolvente. The Gift es una serie que te transporta a un mundo de misterio y fantasía, combinando elementos de arqueología, mitología y espiritualidad. La serie estuvo ambientada en los paisajes impresionantes de Anatolia, lo que le da un toque único y autocopyrightico. La historia de Atille, una joven pintora que descubre su conexión superíndice 3N con el antiguo sitio arqueológico superíndice 3 Hico de Göbekli Tepe, es una historia de autodescubrimiento, empoderamiento y conexión superíndice 3N con el pasado. Beren Saat ofrece una actuación superíndice 3N carismática y convincente como Atille. Logra transmitir la curiosidad, la determinación superíndice 3N y la vulnerabilidad del personaje de una manera creíble y en traumas menos hable. La serie también copyright N destaca por su fotografía impresionante, su guión inteligente y su dirección superíndice 3N impecable. The Gift es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de misterio y fantasía con un toque turco. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, les recomiendo 50M2. Esta serie de Netflix de 8 episodios es una comedia dramática con toques de acción superíndice 3N que te hará reír y reflexionar al mismo tiempo. Gesi, un sicario profesional, se esconde en un barrio humilde de Estambul haciendo copyright dándose pasar por el hijo perdido de un sastre. A medida que se adapta a su nueva vida, Gesi descubre el valor de la amistad, la familia y el amor. Es una serie entretenida, con personajes en traumas menos hables y una trama que te sorprenderá. 50M2 es una serie que te sorprenderá por su originalidad y su capacidad para combinar diferentes copyright neros de una manera armoniosa. La serie es a la vez una comedia, un drama y una historia de acción superíndice 3N, lo que la hace muy entretenida y atractiva.
La historia de Geugesi, un sicario que se esconde en un barrio humilde y descubre el valor de la amistad y la familia, es una historia de redención superíndice 3N, crecimiento personal y segundas oportunidades. Engin Öztürk ofrece una actuación superíndice 3N carismática y convincente como Geugesi. Logra transmitir la dureza, la vulnerabilidad y el humor del personaje de una manera creíble y en traumas menos hable. La serie También Copyright N destaca por sus personajes secundarios en traumas menos hables, su guión inteligente y su dirección superíndice 3N impecable. 50M2 es una serie perfecta para aquellos que buscan una comedia dramática con toques de acción superíndice 3N que los haga reír y reflexionar al mismo tiempo. Y aún lo tienen, 11 series turcas cortitas con un máximo de 12 episodios, que te dejaron con ganas de mudarse. Espero que esta lista les haya gustado y que encuentren alguna serie que les llame la atención superíndice 3N. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix y otras. En resumen, hoy hemos explorado un universo de series turcas concisas pero impactantes. Desde vampiros en Estambul hasta thrillers psicológicos superíndice 3 y dramas que exploran la complejidad de la sociedad, hemos cubierto una variedad de copyright neros y temas. Todas estas series tienen algo en común, te enganchan desde el principio y te permiten disfrutar de una historia completa sin tener que invertir meses de tu tiempo. Estas series son una muestra del talento y la creatividad de la industria televisiva turca, que cada vez está ganando de ese reconocimiento a nivel internacional. Así que si estuvieses buscando algo nuevo y emocionante para ver, no dudes en darle una oportunidad a alguna de estas series. No te arrepentirás. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya sido útil, y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Me encantaría saber CURL de estas series les llamo superíndice 3 MUV, es la atención superíndice 3N o si ya han visto alguna IQ copyright les pareció superíndice 3. Dejen sus comentarios abajo y CU copyright tenme. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright series les gustan ese también copyright N pueden dejar sus recomendaciones de otras series turcas cortitas que no es tu copyright N en esta lista. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos que también copyright N aman las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Subo contenido regularmente sobre series, películas, cultura turca y mucho así que no se lo pierdan. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden a disfrutar de las series turcas. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Ciao.